desde Mujer y Judaísmo, que como siempre decimos, pretende ser un espacio de estudio y de profundización de la temática judaica. Todo aquel que quiera está siempre invitado a entrar al sitio www.mujeryjudaísmo.com. Hay muchísimo material para que puedan ustedes abrevar en nuestras fuentes. Bueno, es un día particular, es un día entre nuestras festividades, pero no queríamos dejar pasar esta opción que tenemos de para cada Hag juntarnos. Y hoy contamos obviamente con el saber de la directora de Mujer y Judaísmo, de Ethel Barilka, que bueno, nos va a hablar justamente de esto entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Así que muchas gracias por estar acá, y ahora, para no perder más tiempo, le damos la palabra a Ethel. Bueno, muchísimas gracias, Elisa. Bueno, veo muchas caras conocidas, otras menos conocidas, y un par de cuadraditos negros que no sé quiénes son, así que si los conectan vamos a poder saludarnos. También, antes que nada, Shana Tová para todos y Gmar Hatima Tová. Como dijo Elisa, estamos en un momento muy especial, ¿no? O sea, saliendo de Rosh Hashanah, hoy pasamos por el ayuno de Gedaliah, y en pocos días vamos a estar en Yom Kippur. Vamos a tratar entonces más que de que me escuchen, de pensar juntos, de estudiar juntos y de reflexionar juntos acerca de algunas cosas, en parte más allá del tema de aprender algo nuevo. Yo creo que poder hablar de estos temas es una manera también de prepararnos, ¿sí? Anímicamente, emocionalmente y espiritualmente para el día de Kippur, porque en definitiva todos estos días que estamos viviendo son parte de un proceso que empezó el 1 de Elul, y que de alguna manera va a llegar a su culminación en el día de Yom Kippur. O sea, estamos hablando de un proceso de 40 días, ¿no es cierto?, en el cual hacemos o intentamos hacer un proceso de teshuvá. Enseguida vamos a tratar, si podemos, de pensar juntos qué querrá decir esto de la teshuvá, ¿okay? O cómo cada uno puede pensar, o cómo cada uno puede vivirla. Déjenme también hacer una promo y decirles que está grabada la clase del año pasado, que hicimos una clase el año pasado que se llamó Entre la culpa y el perdón. Que entonces, si a alguien le interesa el tema, también puede entrar a nuestro sitio o a nuestro YouTube y buscar la clase para refrescar así algunos conceptos. Hoy vamos a hablar menos de esos conceptos que hablamos la otra vez, porque tratamos de renovarnos, ¿ok? Pero sí creo que puede ser un ejercicio interesante para quien quiera prepararse, ir preparándose para el día de Kippur. A veces leer, pensar, ver algunas clases puede ayudarnos. Entonces, ya que empecé por aquí, por el tema de la ayuda, ¿por qué necesitamos ayuda? O sea, primero, ¿qué es esto de la teshuvá y por qué hace falta un proceso tan largo? En español, teshuvá lamentablemente se traduce como arrepentimiento, cosa que está mal traducida, y que quisiera dedicarle aunque sea un minuto a que tratemos de sacudirnos el concepto de arrepentimiento y lo cambiemos por el concepto de retorno. La palabra teshuvá tiene que ver con la shuv, tiene que ver con volver, con retornar. Claro, en hebreo moderno cuando decimos teshuvá quiere decir respuesta también, ¿no? Y hay, por supuesto, una cierta relación entre estas cosas. La respuesta es también un retorno a algo que ha sido planteado. Entonces,
Pero creo que sí es importante sacudirnos el concepto de arrepentimiento que nos lleva a ciertas connotaciones que no necesariamente hacen justicia con el proceso del cual estamos hablando, ¿sí? Porque la teshuvá casi nunca es un fenómeno o un acto instantáneo, ¿ok? O sea, puede haber un arrepentimiento inmediato, ¿sí? Pero la teshuvá implica algo bastante más profundo y por eso hablamos de un proceso que dijimos recién, el almanaque por lo menos, o el calendario por lo menos, le dedica 40 días. ¿Por qué? Porque retornar hacia uno mismo, ¿sí? Presupone la capacidad de poder ser, lo primero de poder ser sinceros, ¿no es cierto? De poder mirarnos al espejo, de atrevernos a vernos en toda nuestra desnudez, en toda nuestra debilidad. Pero también hay algo que va más allá de eso. En la teshuvá no solo hay un elemento de atreverme a mirarme a mí mismo, sino también atreverme a mirarme a mí mismo y a hablar en voz alta. Una parte fundamental del proceso de la teshuvá es la confesión de los errores o las transgresiones. Claro, a veces cuando uno escucha la palabra confesión, no sé cómo les suena a ustedes, pero mucha gente enseguida le hace un clic así como que, eso de confesarse no es de judíos, ¿no es cierto? Bueno, pero estamos hablando de una confesión de otra característica, en el sentido de que sí tenemos en el judaísmo lo que se llama el vidui, la confesión de las transgresiones, o sea, el poder decir, verbalizar, expresar en voz alta aquello que ha estado equivocado. Por eso, ustedes seguramente, la mayoría de ustedes conocen el texto de Al-Het Shehatanu Lefaneja, por el pecado o por la transgresión que hemos realizado delante de ti. Eso es el texto del Vidui, o sea, estamos confesando, estamos diciendo aquello que hemos digamos, aquello en lo que hemos errado, si no queremos llamarlo transgresión, aunque por otro lado también tenemos que reconocer que a veces transgredimos, no sé ustedes, pero por lo menos yo seguro. O sea, reconocer que hay una transgresión implica reconocer que hay una norma, ¿sí? Porque cuando uno transgrede cuando cruza el semáforo en rojo. Entonces, para que haya una transgresión, tiene que haber una norma. Ahora, la norma puede ser de muchas características, ¿sí? Por eso, cuando nosotros hablamos de las transgresiones, solemos hablar de transgresiones en diferentes niveles, aquellas que tienen que ver con el hombre, aquellas que tienen que ver con el hombre y Dios, y aquellas que tienen que ver con el hombre para sí mismo, porque también podemos transgredir, ¿sí? Aunque parezca raro, hacia nosotros mismos. Entonces decía que este elemento de poder verbalizar, es uno de los elementos centrales de la teshuvá. Porque cuando uno se arrepiente, como en el término así de instant, es más un asunto interno, ¿no? O sea, hice algo malo y dijo, qué mal que estuve, ¿sí? Pero en la teshuvá hay un proceso de elaboración que va más allá de reconocer el error internamente, que es también poder aceptarlo y expresarlo hacia afuera, y después vamos a ver que también hay algunas otras cosas más que tenemos que hacer. Pero esto como una primera aproximación, que parece trivial, pero no lo es, porque no sé si a ustedes les pasa, pero a mí seguro, ¿cuántas veces uno sabe que hizo algo mal, lo maneja así como en su cabeza, pero lo pone de costado, encuentra alguna justificación, trata de buscarle alguna racionalización o trata de desviarse, ¿sí?,
de ese pensamiento. Todos tenemos pensamientos que preferimos no pensar, ¿no es cierto? O que afloran ahí y que uno de golpe no quiere meter la energía ahí. Ahora, la Teshuvá nos invita justamente a eso, ¿ok? Así poner la energía ahí. Fíjense que incluso en la época que teníamos el templo, si bien había korbanot, había sacrificios, el sacrificio por la culpa, lo importante no era el acto del sacrificio, sino la declaración que había que hacer en voz alta de por qué se está haciendo este sacrificio. ¿Se entiende? O sea, no alcanzaba con el acto ritual de matar al animal, ¿ok? Sino que era importante también la confesión pública o la declaración pública de los errores, al igual que lo es hoy, sin sacrificio de por medio, pero el concepto es el mismo y es muy importante, porque el sacrificio era una manera a lo mejor de materializar, si podemos decirlo así, el proceso, pero en realidad estamos hablando de un proceso que es interno y que no alcanza con la mímica del ritual, sino que hay que poder verbalizar lo que estamos hablando. No sé si hasta aquí está claro, me hacen caras, aunque sea, para que yo sepa si están conmigo. ¿Ok? Sí. Ok. Ahora, cuando el hombre o cuando la persona transgrede, decíamos recién, que implica necesariamente que hay una norma, porque si no hay norma no hay transgresión, ¿no es cierto? Si no hay un no robar, entonces robar no está mal. Si no hay semáforo rojo, entonces pasar el cruce en semáforo rojo no es problema, ¿sí? Si no hay no matar, entonces no hay problema. Si no hay, yo qué sé, cuidarás el Shabbat, entonces no hay violación del Shabbat. Si no tenemos que amar al prójimo, entonces no es un problema si no lo amamos. Y así permanentemente. O sea que tenemos por un lado una serie de normas, ¿sí?, que vienen a ponernos los límites, y la transgresión implica el quiebre de esa normatividad, pero es algo mucho más profundo, porque en realidad cuando metemos la pata, como se decía en mi barrio, hay también una ruptura interna. O sea, no es solo la ruptura hacia la norma, y no estoy hablando ahora de las cosas triviales, sino otra vez de las cosas profundas, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros cometemos una transgresión, hay también un quiebre de nuestra propia esencia humana. Hay también una especie de ruptura que la Teshuvá viene a ayudarnos a reparar. No sé si esto queda claro, pero creo que es muy importante. Es como que piensen, no hace falta que lo digan, pero piensen en algún error grave, ¿sí?, que cometieron, y cómo la conciencia nos pesa y nos impide a veces incluso liberarnos y seguir adelante, ¿sí? El proceso de la Teshuvá viene a decirnos, es posible reparar eso. Ahora, ¿cómo se repara? Otra vez, primero reconociendo, segundo diciéndolo. Si yo puedo reconocer y decir, tengo ya un paso muy importante hecho en la restitución de lo que podríamos llamar el equilibrio emocional de la persona, ¿sí? No se trata del perdón ese infantil, ¿sí?, de voy a pedirle perdón. Como hay muchas mamás que le dicen a los chicos, ve a pedirle perdón a Juanito por lo que le hiciste, ¿sí? Entonces el niño va y pide perdón, pero la pregunta es, ¿hay ahí un verdadero proceso de aprendizaje de por qué esa es una actitud errada? ¿Okay? Y lo dejo ahí, pero es para que lo piensen. Entonces, si la Teshuvá implica el restablecimiento del equilibrio psíquico de la persona, quiere decir que en estos días que estamos haciendo este proceso, es una especie de, si ustedes quieren, renacer o nacer de nuevo. O sea, por eso decimos que Yom Kippur, de alguna manera,
es como si uno renaciera y comenzara la vida nuevamente. ¿Por qué? Porque al poder sacar ese peso de encima, al poder elaborar, ¿sí?, esas transgresiones, entonces tenemos la posibilidad de recomenzar. No quiere decir borrar, y esto es muy importante, no estamos hablando de borrar, no estamos hablando de confieso y entonces quedé liberado de la culpa, sino que estamos hablando de poder elaborar esa transgresión para convertirnos en personas mejores y por lo tanto para poder también actuar mejor en relación a nuestro mundo. El Rav Kook, que seguramente habéis escuchado alguna vez ese nombre, escribió y dijo algo muy, les leo muy brevemente. La primera teshuvá ilumina rápidamente la oscuridad, es que el hombre regrese a sí mismo a la raíz de su alma, cuyo deterioro se produce siempre porque se olvida de sí misma. O sea, dicho mucho más lindo que lo que dije yo, ¿no es cierto? El alma, de alguna manera, se olvidó de sí misma o se olvidó, sí, metafóricamente hablando, de su esencia al transgredir, y la teshuvá es una manera de volver o reparar el deterioro de sí misma. El alma, dice el Rav Kook, se olvida de sí misma, se exilia de su propio yo, ¿sí? Fíjense qué frase más bonita, se exilia de su propio yo. Es como que hay una enajenación de la esencia humana en el momento en que cometemos las transgresiones, los errores. Ahora, quiero ser clara con esto. Cuando digo transgresiones y errores, podemos hablar desde las cosas más chiquitas hasta la más grande, ¿sí? Podemos hablar de temas que tienen que ver con la liturgia y la ritualidad, hasta y fundamentalmente con elementos morales que tienen que ver en nuestra relación con el otro, ¿cierto? Cuando agredo, cuando insulto, cuando culpo, cuando miento, cuando molesto, cuando utilizo, cuando exploto, cuando uso al otro como si fuera un objeto, cuando mis intereses están por encima de las otras personas. Podríamos nombrar miles de cosas que de nosotros y sin que nadie nos escuche, todos de alguna u otra manera cometemos esas transgresiones. En mayor medida, en menor medida, en algunas épocas más, en algunas épocas menos. ¿Okay? Entonces, si la teshuvá tiene que ver con esto, parecería que hace falta una especie de actitud básica que nos permita poder acceder a ese proceso, porque no es, ok, me siento ahora y empiezo, ¿no es cierto? Lo interesante es que justamente los días que el calendario marcan nos ayudan. O sea, mucha gente dice, ¿por qué hace falta un día para pedir perdón? ¿Sí? Creo yo que es un poco una visión un tanto pueril del asunto, ¿sí? El calendario nos marca los días estos y de esa manera, al darnos un encuadre, es como si nos diera una herramienta que nos ayuda, porque es algo así como estamos todos en lo mismo, estamos todos en el mismo bote. No es que solo yo reconozco mis errores, sino también tú y tú y tú. Y de esa manera, al hacerlo en comunidad, al hacerlo de manera conjunta, es humanamente más fácil, porque dijimos al principio qué difícil que es, ¿no es cierto?, reconocer estos errores. Por otro lado, tenemos otro problema, y es el riesgo de caer en una especie de automatización o de superficialidad. O sea, el hecho de que los días estén marcados en el almanaque también puede producir el efecto contrario, y es, ok, ahora voy a decir esta tefilá, voy a decir esta plegaria, voy a hacer tal cosa de manera de aquí para afuera, ¿sí? No sé si se dice aquí, así en español. O sea, como una cosa exterior en la que no comprometo de verdad mi ser. Y de esto también hay que tener cuidado, ¿sí? O sea, estar
con las plegarias en la mano, pero el corazón, ¿no es cierto?, en otro lugar, porque los momentos verdaderos de conexión con, como dijo el Rav Kook, ¿no?, con el alma y sí misma, o con el alma y Dios, son momentos muy escasos. Por eso el calendario, de alguna manera, y también la ritualidad, viene a darnos herramientas que, si nos lo permitimos, pueden ayudarnos a atravesar ese proceso. Levinas, que como ustedes saben, a mí me gusta citarlo, dice en uno de sus tratados justamente sobre el tema de la Teshuvá, el rito no es en absoluto exterior a la conciencia, sino que la condiciona, le permite entrar en sí misma y mantenerse despierta. Creo que esta frase es muy importante porque muchas personas dicen, ¿para qué hace falta esto de tantas plegarias por día y ahora vamos a ayunar y nos vamos a vestir de blanco y no vamos a usar zapatos de cuero? ¿Ok? Como si todo eso fuera superficialidad. Ahora, todos esos rituales y esas tradiciones y esas costumbres son justamente esas herramientas que van a ayudar a la conciencia a entrar en sí misma. Es como la ambientación, ¿sí? Uno no puede hacer salvo que uno sea pura espiritualidad, por ahí hay personas así, yo no lo soy, hacer ese salto así a el proceso de la teshuvá. Entonces, todos esos elementos rituales de alguna manera nos van a ayudar o a crear el setting para que podamos hacer ese proceso. ¿Ok? ¿Hasta aquí estamos? Ok. Ahora, yo quisiera traer un elemento que muchas veces nos queda en el tintero. Y acabamos de salir de Rosh Hashanah, y me imagino que todos, o muchos, por lo menos, entre otras cosas, comieron comidas ricas, se vieron con la familia los que pueden, pandemia de por medio, o por lo menos con alguna parte de la familia. Algunas nos pasamos muchas horas en la cocina, pero Rosh Hashanah, aparte de ser un día festivo en ese sentido, es el día de la coronación de Dios. O sea, en Rosh Hashanah nosotros marcamos, cosa muy interesante, el nacimiento del hombre, ¿no es cierto? Rosh Hashanah festeja el nacimiento del hombre, es el cumpleaños del hombre, pero es también la coronación de Dios como rey. Ahora, obviamente estos dos elementos están vinculados, ¿no es cierto? Dios, que es el creador del hombre, es coronado por su propia criatura. Ahora, nosotros que vivimos en el siglo XXI y la mayoría de nosotros no tenemos un pensamiento monárquico, y todas estas escenas de pensar a Dios como rey en su trono nos pueden parecer muy extrañas. Yo les invito a pensarlo metafóricamente, como corresponde, ¿no? Ya Maimónides nos enseñó que todas estas cosas no son más que metáforas, ¿no es cierto? Dios no es rey ni está sentado en ningún trono, pero de esa manera nosotros como humanos podemos acceder a hablar acerca de Dios. Entonces, el hecho de decir que coronamos a Dios implica que no estamos hablando solo de un acto de reparación y búsqueda del equilibrio conmigo mismo, sino que es un aspecto, yo diría como más universal. O sea, es también reconocer mi lugar en el marco de la creación en general. No sé si me explico con esto. O sea, es un proceso personal, pero al mismo tiempo, si cada uno de nosotros hace ese proceso personal, de alguna manera estamos también restituyendo un orden que es un orden social, que es, por lo tanto, un orden que tiene que ver con la humanidad. Y es un orden que tiene que ver con poder reconocer
que no somos omnipotentes, sino que tenemos también una presencia que va más allá de nosotros. Entonces, el tema de coronar a Dios implica, por un lado, reconocer una trascendencia, y por el otro es recordarnos también nuestra condición de humanos o nuestra condición de seres humanos libres. Paradójicamente, si yo pongo sobre mí a Dios, entonces quedo libre de los hombres, ¿cierto? O sea, no temo el poder terrenal, no le temo a los poderosos, no le temo a los ricos, no les temo a los gobernantes, no le temo al poder, porque sé que el poder verdadero está en otro lado. Y este concepto, que es un concepto básico en el pensamiento judío, creo que es súper importante, ¿sí? Hay un mensaje muy libertario, podríamos decir, ¿sí? En esto de decir, vamos a coronar a Dios, ¿sí? Que Dios es aquel que nos implica nuestras conductas y nuestras normas morales y éticas. O sea, que ponemos por encima, ¿sí?, del poder de los poderosos la normatividad ética y moral que tiene que guiarnos. No el Dios infantil de la barba, ¿sí?, que algunos se imaginan, sino lo que implica esta concepción de una visión de un Dios que es digamos, el horizonte, podríamos decir así, el horizonte ético y moral de nuestras vidas. O sea que, de alguna manera, al coronar a Dios, es como que ayudamos a nuestra propia independencia, nuestra propia autonomía, y de alguna manera nos conectamos con la voz de nuestra conciencia, ¿sí? A algunos les es más fácil pensar en la voz de la conciencia que en la voz de Dios, ¿ok? Y es una pregunta también si esa voz interna que nos dice lo que está bien y lo que está mal tiene que ver con esa introyección, ¿no es cierto?, del concepto de Dios en cada uno de nosotros. Pero eso es tema para otro día, pero vale la pena pensarlo. Lo importante es que cada uno lo pueda visualizar en su lenguaje, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos en cuenta todo esto, vamos a entender más por qué es importante el tiempo. Porque estos procesos no podemos hacerlos en un día. Poder pensarnos y pensar a Dios y pensar el poder y pensar nuestro lugar en el mundo no es una cosa que se haga en un solo momento. Y este Rosh Hashanah, cuando estábamos en la Tefilá, me quedé así enganchada con una frase que la verdad que ya hace unos años que la vengo ahí y nunca me decidí a mirarla en serio. Y es una frase que aparece en una de las Tefilot, en la que justamente declaramos la autoridad de Dios, que está tomada de un versículo de Job, que dice en español, y enseguida lo voy a poner en pantalla para que lo vean, dice en hibrid, perdón, Tole Aretz al Blima, y se traduce al español, sobre la nada suspende la tierra, o el que suspende la tierra sobre la nada. Cada uno lo traduce de otra manera. Se los voy a poner un minuto en pantalla para que lo puedan ver. ¿Lo están viendo? ¿Se ve? Ok. Entonces estábamos hablando de Job 26, versículo 7. En hibrid, no te tzafón al tov, la primera parte del versículo a la cual no vamos a referirnos ahora. Tole eretz al blima. Ahora fíjense cómo está escrita la palabra blima. Está escrita con una separación y enseguida vamos a tratar de referirnos. Para los que no leen hebreo, aquí donde estoy marcando ahora con rosado, ¿sí? O mejor lo vamos a marcar con rojo. ¿Se nota? ¿Sí? Tenemos dos palabritas, ¿no es cierto? Y no una. Entonces, dice el versículo, cuelga la tierra sobre la nada. Y la verdad es que les decía que tengo curiosidad con este pasaje, que hace mucho tiempo que le vengo dando vueltas,
de qué querrá decir. Entonces decidí que me van a ayudar ustedes a, de alguna manera, entenderlo. Y fui, por supuesto, a lo que uno tiene que hacer cuando se encuentra con un pasuk, a tratar de entender la exégesis o la relación del versículo en otros contextos. Entonces vuelvo sobre el pasuk, comparto la pantalla nuevamente para que la vean, ¿ok? El pasuk, dijimos, dice, cuelga la tierra sobre la nada, ¿ok? Ahora, vamos a tratar de entender esta palabra, blima. La palabra blima, si tuviéramos que traducirla, sería algo así como sin que, bli es sin, ma es que, o sin nada. Por eso la traducción del versículo al español dice, tolear, el blima, cuelga, tole es cuelga, o suspende la tierra sobre nada, no sobre la nada, sino sobre nada, ¿ok? Y si nosotros leemos la palabra como una sola palabra, blimá, sin separarla, la palabra liblom, el verbo liblom, quiere decir frenar. Entonces tenemos aquí dos acepciones idiomáticas, ¿sí? Vamos a ver qué hace la Gemara con esto y a qué, por lo menos a qué pensamientos me llegó a mí, y me va a gustar mucho que compartan las vuestras, ¿ok? La Gemara dice así en Julín 89a. ¿Lo están viendo? Sí. Bien, Sí. dice así. Raba dice, algunos dicen que el rabino Yohanan dice, mayor es que el que se le establece con relación a Abraham, no sabemos de qué habla, pero de algo que es mayor en relación a Abraham, ¿sí? Con respecto a Abraham está escrito, y yo soy solo polvo y cenizas. O sea, hay un versículo que en relación a Abraham dice, y yo soy solo polvo y cenizas. Mientras que con respecto a Moisés y a Aarón está escrito, ¿y qué somos nosotros? ¿Sí? O sea, es otro versículo. O sea, tenemos dos versículos. Yo les miro las caras para ver si me siguen. Un versículo que dice, y yo soy polvo y cenizas, que se refiere a Abraham, y otro versículo que dice, ¿y qué somos nosotros? Que se refiere a Moisés y Aarón. Es decir, explica la Gemara, ni siquiera somos polvo y cenizas. Y Rabba dice, y algunos dicen que el rabino Yohanan dice, el mundo perdura solo por el mérito de Moisés y Aarón. Está escrito aquí, ¿y qué somos nosotros? Y está escrito en otra parte, él cuelga la tierra sobre la nada. Es decir, la tierra perdura en el mérito de aquellos que dicen de sí mismos que no son nada. Muy difícil. La palabra ma es el secreto aquí. Ahora se los voy a marcar, ¿ok? Moisés y Aarón preguntan en español, ¿qué somos nosotros? Pero si lo leyéramos en hebreo, diría ma anachnu. Ma, que es la misma palabra que aparece aquí. ¿Sí? Ok, ma anachnu. Entonces vienen los sabios y dicen que la tierra, el mundo, se mantiene gracias a personas como Moisés y Aarón, que son tan humildes, ¿sí?, que no se consideran ni siquiera como polvo y cenizas. ¿Hasta ahí estamos? A ver la cara de Diana. ¿Sí? Ok. Y continúa la explicación. Rabba dice, el mundo perdura solo por el mérito de Moisés y Aarón. Está escrito aquí que somos nosotros, que es lo que acabamos de ver, ¿no es cierto? Ma anachnu, está escrito en este versículo. Y en otro versículo, que es el que nosotros acabamos de ver, aparece el concepto ma otra vez. Él cuelga, o sea, Dios cuelga la tierra sobre la mar, sobre la nada, al bli ma. O sea, el juego es entre ma y ma, ¿sí? ¿Se entiende? Cosa que nuestros exégetas hacen mucho. Y de ahí explican los sabios
que la tierra perdura por el mérito de aquellos que son o que se consideran a sí mismos nada. ¿Ok? Esa es una primera explicación. Pero la Gemara sigue, y fíjense lo que hace la Gemara. Con respecto a este versículo, el rabino Ilya dice, el mundo perdura solo por el mérito de alguien que se refrena, shebolem, durante una pelea. Como dice, él cuelga la tierra sobre Plima. O sea, ¿se acuerdan que dijimos que hay dos acepciones? Entonces, la primera opinión tomó la acepción de Blima, separado, ¿sí? Que o sin que, o sea, sin que es nada, ¿sí? Y la segunda acepción toma el concepto de refrenar, o sea, que según la segunda opinión, el mundo vive por el mérito de las personas que se refrenan durante una pelea, o sea, que se contienen, ¿sí? Y hay una tercera opinión. El mundo perdura solo en el mérito de quien se presenta como si no existiera, como se afirma, y debajo están los brazos del Eterno. O sea, nos traen otro versículo. Es decir, que se considera a sí mismo estar debajo de todo lo demás. No los quiero marear, lo vamos a hacer más fácil. Tenemos el versículo, ¿no es cierto? No es difícil. Tenemos el versículo que dice que el mundo, o que Dios mantiene al mundo sobre blima, o sea, sobre nada. ¿Qué quiere decir sobre nada? Que Dios tiene el poder, ¿cierto? Es la idea de que el mundo exista. No necesita de ningún artefacto, de ningún artiligio, de nada, lo mantiene porque él así lo desea, ¿sí? Mantiene. Ahora, vienen los exégetas y juegan con esta palabra ma, y vimos entonces tres opiniones diferentes. El mundo se mantiene por hombres como Moisés y Aarón, que son lo suficientemente humildes como para considerarse menos que el polvo de la tierra, es una metáfora obviamente, o el mundo se mantiene por aquellos que se pueden contener y refrenar en una pelea, o sea, refrenar sus aspectos violentos. Y el tercero es más radical todavía y habla de personas que se anulan prácticamente a sí mismas, ¿no es cierto?, para de tan humildes que son, cosa que es bastante difícil de aceptar en nuestra concepción moderna. Ahora, lo interesante para mí fue cuando leí estas tres opiniones, es que las tres de alguna manera me llevaron a pensar, primero, a entender un poco más el versículo y por qué aparece en la tefilá, ¿no es cierto? Porque para poder hacer este proceso de teshuvá del que hablábamos, necesitamos una actitud de total humildad y de reconocimiento, como dijimos antes, de que Dios puede mantener el mundo sin ninguna intermediación, si ustedes quieren, ¿sí? Lo mantiene porque lo mantiene, no necesita de ningún instrumento para hacerlo. O sea que estas tres opiniones, a mí por lo menos, me llevaron a pensar en la condición humana, por un lado, en el sentido de la humildad y el refrenar la violencia. Me pareció muy interesante este juego de, por un lado, reconocer que soy, del polvo soy y al polvo volveré, ¿sí? Que es la condición humana básica. Si yo no reconozco eso, o lo que podemos decir en términos de hoy, esa vulnerabilidad, esa fragilidad humana, que es básicamente la condición natural del hombre, ¿sí? O sea, el hombre es vulnerable porque tiene un cuerpo y tiene una vida que es finita. No somos eternos, ¿sí? Eso tiene que ver con nuestra
vulnerabilidad y nuestra condición humana básica, ¿sí? Aún hoy, en el siglo XXI, cuando tenemos todos los adelantos que tenemos, podemos imprimir órganos en 3D para hacer trasplantes, la ciencia nos permite miles de cosas, aún así, reconocer la vulnerabilidad es una de las cosas fundamentales para poder realizar ese proceso de Teshuvá, porque si yo no reconozco que soy vulnerable, tampoco puedo ponerme por abajo de y entender que hay alguien por encima. Alguien, como dijimos antes, que no es que es una persona, sino que tiene que ver, ¿no es cierto?, con esa trascendencia de la que hablábamos. Por otro lado, poder aceptar que tenemos el potencial de herir, el potencial de matar, porque ¿qué es refrenarse en la pelea? Refrenarse en la pelea, si lo llevo al extremo, es decir, puedo contener como humano mis instintos asesinos. El hombre tiene capacidad de asesinar, ¿sí? Entonces, es parte también de la condición humana. Por un lado, reconocer la vulnerabilidad propia, pero también reconocer que yo puedo herir la vulnerabilidad de otro. ¿Sí? Y la crueldad tiene que ver con eso. ¿Qué es ser cruel con otro? Es invadir y es violentar, ¿no es cierto?, el cuerpo y la vulnerabilidad corporal que tiene la otra parte. Creo que esto tiene mucho que ver con la Teshuvá, aunque sé que está un poco enredado, ¿ok? Porque es como si fueran las dos caras de una misma moneda. O sea, somos humanos, tenemos límites y tenemos también la capacidad de limitar la vida humana de otro ser humano, que es una cosa que generalmente no nos gusta mucho pensar, pero que deberíamos de poder pensarla. Y cuando estaba pensando en esto, por supuesto me resonó a un montón de cosas y les quiero leer solo un párrafo que dice así: para mí el rostro del otro en su precariedad e indefensión constituye a la vez una tentación de matar y una apelación a la paz. El no matarás. Esto es una cita de Levinas. O sea, el rostro, la presencia del otro humano, por un lado, marca mi instinto asesino y por el otro también es la que marca el no matarás, ¿sí? La norma, la orden. Dice sobre esto Judith Butler, que creo que es muy interesante. Esta última observación sugiere algo perturbador en varios sentidos. ¿Por qué la precariedad del otro debería producir en mí la tentación de matar? ¿No es cierto? Es un poco exagerado. ¿O por qué produce la tentación de matar al mismo tiempo que comunica la demanda de paz? Las dos partes de esto. Hay algo en mí, hay algo en mi aprehensión de la precariedad del otro que me lleva a querer matarlo. ¿Es la simple vulnerabilidad del otro lo que se me vuelve una tentación asesina? Fuerte, ¿no? O sea, la debilidad y la fragilidad del otro puede instarme a mí, humano, a la violencia. Si el otro, el rostro del otro, que después de todo es el que comunica el sentido de esta precariedad, me tienta a la vez con el asesinato y me prohíbe a la vez ejecutarlo, entonces el rostro sirve para producir una lucha en mí e instalarla en el corazón de la ética. Parecería que se trata de la voz de Dios representada por la voz humana, pues es Dios quien dice por medio de Moisés, no matarás. El rostro que a la vez me vuelve asesino y me prohíbe matar, ese que habla con una voz que no es la suya,
una voz que no es humana. Así el rostro produce varios enunciados a la vez. Transmitir agonía, vulnerabilidad, al mismo tiempo que una prohibición divina en contra del asesinato. A mí, por lo menos, me resonó medio loco, ¿no? Pero cuando leía el versículo me llevó justamente a esto, porque no creo que sea casual este doble juego que hace la Gemara, ¿sí? Entre Nada. necesidad de refrenar nuestra violencia, el mandato del no matarás, por un lado, ¿sí? Que vimos ahora en el, y por el otro lado, la condición de la humildad. La condición de la humildad es también parte, porque es cómo me enfrento al otro a partir no de la prepotencia, de la fuerza, de la omnipotencia total, sino a partir de esa humildad. ¿Mm? Por lo tanto, para poder hacer teshuvá, tenemos que salir de ese lugar de omnipotencia, donde pensamos que todo podemos controlarlo, y reconocer la fragilidad de la vida, de nuestra vida y de la vida de los demás. Aunque sea por unos breves instantes, reconocer esa limitación, pero al mismo tiempo reconocer que todos tenemos la potencialidad de la violencia. Y por lo tanto, todos tenemos el mandato del no matarás, como primera, tal vez, demanda hacia la humanidad, tal vez como el mandamiento más importante. Ahora, si nosotros lo pensamos en ese contexto, para una verdadera teshuvá, como lo dice la Mishnah, entonces necesitamos del otro. No puede haber una teshuvá que es solo dentro de mí mismo, porque esa humildad se manifiesta en mi encuentro con el otro. De ahí que la Mishnah va a plantear que las transgresiones del hombre contra el hombre, Yom Kippur no las absuelve, sino que es necesaria nuestra acción. ¿Sí? Dice la Mishnah, hasta que apacigüe a su compañero, Yom Kippur no absuelve de manera, digamos, ritualista, por llamarlo de alguna manera, las transgresiones del hombre contra el hombre. O sea que es necesario realizar una acción. Ahora, esa acción no es solo, saben, esos mails, yo recibí varios ahora. Discúlpame si te he herido en algo. Discúlpame si te he ofendido en algo. ¿Sí? Esa acción tiene que ver con lo que hablábamos al principio, con poder reconocernos, primero ante nosotros mismos, con poder verbalizar la transgresión o el error que hemos realizado, y tiene que ver con qué es lo que acepto sobre mí mismo como compromiso hacia el futuro. ¿Sí? O sea, Rambam dice que la verdadera teshuvá o el nivel más alto de la teshuvá es cuando, estando en las mismas condiciones, por decirlo de alguna manera, no cometemos el mismo acto. ¿Se entiende? O sea, no volvemos a cometer el mismo error, ¿sí? Voy a ver si tengo aquí para poder leérselos porque creo que es interesante. Sí, dice Rambam Maimónides en las leyes de la Teshuvá, en el capítulo 2, cuando una persona peca y se arrepiente y más tarde se encuentra en una situación similar a aquella en la cual pecó, con las mismas capacidades físicas para cometer la misma transgresión y se abstiene de hacerlo. O sea, si yo estoy en las mismas condiciones y me abstengo de hacer ese mismo acto, puedo hablar de una teshuvá en el sentido más elevado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hacer teshuvá cuando no hay tentación de caer otra vez en el error es mucho más fácil, obviamente, ¿sí? O como se dice en buen español, la ocasión hace al ladrón. Ahora, si yo estoy ante la ocasión y me contengo, puedo hablar de una verdadera
Teshuvá. Y Rambam va a dar algunos ejemplos. Dice, un ejemplo de esto es una persona que tuvo relaciones sexuales con una mujer prohibida y se arrepintió. Más tarde se encuentra nuevamente a solas con ella en el mismo lugar, siente la misma atracción y sus capacidades físicas siguen siendo iguales, pero en esta ocasión se abstiene de pecar. O sea, un ejemplo así súper Bueno, concreto, ¿no es cierto? Y que suele ser también muy real, ¿no es cierto? Son esa clase de transgresiones las que suelen ser reiterativas, ¿no? Ahora, no vamos a entrar ahora en todos los detalles que tienen que ver con las normas de la Teshuvá, pero sí creo que es interesante entender que los Jajamim a lo largo de la historia y sobre todo Rambam y después el Shulchan Aruch van a tratar de darnos una guía práctica, digamos, de cómo hacer la Teshuvá, ¿no es cierto? Básicamente hablamos de 4 pasos y con eso vamos a cerrar y vamos a dejar lugar a preguntas. Hablamos de 4 pasos fundamentales que los vimos. Uno es abandonar la transgresión, ¿no es cierto? Decidir internamente que uno no quiere, ¿no es cierto?, hacer eso. Confesar, ¿sí? O sea, verbalizar la transgresión. Y por otro y último paso es lo que en hibrid se llama Kabbalah La'atid, o sea, qué es lo que acepto o con qué me comprometo a futuro, ¿sí? De que no voy a volver a realizar esta acción. Ese paso también es importante. Ahora, no se trata de una promesa en el sentido, ¿sí? Banal, de, bueno, yo prometo que no voy a comer más porque voy a empezar la dieta. Sí, eso lo hacemos todos los domingos después del Shabbat. Algunos que viven en la diáspora lo hacen todos los lunes después de la comida del domingo, pero no de eso estamos hablando, sino que estamos hablando de qué es lo que internamente de verdad, después de haber hecho todo ese proceso, me doy cuenta que no debo de realizar y cómo intento entonces evitar, ¿sí? Esas situaciones, ¿ok? Y por último, una cosa muy interesante también en Maimónides es que la Teshuvá no tiene que ver para Maimónides solo con un tema de transgresiones o de actos concretos, por ejemplo, como vimos recién, el adulterio o el robo, sino que él habla también de la Teshuvá como el proceso por el cual la condición humana o las cualidades humanas se mejoran, ¿sí? Y dice así, no digas que la Teshuvá solo sirve en el caso de una transgresión que es inherentemente un acto, tal como la promiscuidad, el robo o el asalto. Así como una persona evita cometer estos actos, así también debe evitar los pensamientos y alejarse del enojo, el odio, los celos, las peleas, la búsqueda de dinero y de honor, la glotonería, el robo o el asalto. Así como una persona evita cometer estos actos, debe evitar los malos pensamientos. O sea, que la Teshuvá no es solo de los actos para Maimónides, ¿ok? Otros no van a decir eso. Para Maimónides es también una cosa que tiene que ver con lo que en hibrid llamamos las midot, las cualidades humanas, ¿sí? O sea, evitar los pensamientos que tienen que ver con celos, con envidias, con el enojo, es también parte de la teshuvá que hace el carácter, o como dijimos al principio, es también parte de la reparación que hace el individuo para volver a su equilibrio emocional. ¿Ok? Bueno, he hablado mucho, cosa que yo no acostumbro. Vamos a abrir un poco a las preguntas. Alisa, adelante. Javier, si alguien Sí, quiere preguntar o si hay vamos a preguntas en el ver chat, yo no miré. sí, que levanten la mano porque por chat no tengo. Así Vale. que vamos a habilitar a las preguntas o Preguntas, comentarios. apreciaciones. Exactamente.
reflexiones. O aportes. Así que el que quiere levanta la mano. Siriana. Hola, quería entender mejor el acto del habla, cuando se reconoce la transgresión de hablar. ¿Es hablar para sí mismo o hay que hablar para alguien? Porque pienso en cosas muy pesadas que no quiere hablar al otro su transgresión. ¿Cómo sucede? Hay dos momentos aquí. Uno tiene que ver con lo que es el vidui, o sea, el texto de la confesión en sí, ¿sí? Que es al-Het Shehatanu Lefaneja, por los pecados que hemos cometido, que lo leemos dos veces, porque lo leemos una vez para nosotros y después lo repetimos en voz alta en comunidad. ¿Sí? Por eso, ahora, otra vez, lo podemos leer, como decíamos antes, como una cosa que va de aquí para afuera, ¿no es cierto? O podemos realmente tratar de conectar con lo que estamos leyendo. Ese es un nivel. Y es un texto que es, digamos, para todos el mismo, ¿sí? Por eso es interesante que, primero, que el texto está en plural. No es el pecado o la transgresión que yo cometí. No es al Shehatati que yo hice, sino que cometimos, porque de alguna manera estamos asumiendo esto de la comunidad. Si hablábamos antes de la restauración del equilibrio del individuo, pero también la restauración del equilibrio de la comunidad, de la sociedad. Entonces, al decirlo en comunidad, obviamente ninguno de nosotros, creo yo, tiene toda esa lista de pecados, ¿no? En sus saberes. Pero entre todos seguramente lleguemos, ¿ok? Esa es una parte. La otra parte de la verbalización es otra cosa que tiene que ver con si he cometido un daño, una transgresión directa contra otra persona, debo dirigirme a esa persona y no hacerlo de manera pública como esos que, otra vez, ¿no? Y les pido perdón si a alguien he dañado. No, o sea, si yo sé, porque si yo hago eso, no estoy reconociendo, ¿sí? O sea, el primer paso, dijimos, es reconocer. En el decir, si les he dañado, no hay reconocimiento. Reconocimiento hay cuando yo te digo, Diana, discúlpame porque sé que te dije algo que no debía decirte, ¿sí? O yo qué sé, lo que sea, ¿no es cierto? O discúlpame porque no te devolví el libro que me prestaste. O discúlpame, ok, no importa qué, pero es directo entre un hombre y el otro, ¿sí? Porque eso es lo que es reconocer, porque reconocer tiene que ver con asumir la responsabilidad. Si yo no puedo reconocer en voz alta, no termino de asumir la responsabilidad por el acto que he hecho. De alguna manera, y acá yo creo que tenemos por lo menos una psicóloga, y me va a corregir, hay en esto un elemento que yo creo que es terapéutico. Así como cuando nosotros vamos a terapia, hablamos de cosas que venimos dándole vuelta en la cabeza, a lo mejor hace mucho, pero necesitamos expresarlas, sacarlas, pronunciarlas, verbalizarlas, porque aquello que se dice, aquello que se nombra, se define. Si no, sigue siendo ese pensamiento del que hablábamos antes, medio amorfo, que nos queda ahí. Es una sombra, pero no ponemos el foco en la sombra. ¿Ok? No sé, Diana, si con esto más o menos. Sí. Va allá. Ale, espera, marca un segundito, Ale. Yo me quedé pensando en el hecho de blimá, como frenarse. Mi marido es un máster de karate, entre otras cosas, y una de las cosas que ellos enseñan es que hay que parar el golpe antes de tocar al otro, dejar como 1 centímetro de distancia, que es mucho más difícil que pegarla hasta el final. Tal es el caso que en las Olimpiadas el que ganó fue el que se cayó, porque el que golpeó demasiado fuerte, lo tiró al piso y perdió porque lo golpeó demasiado fuerte. Y él recibió la de
de plata y el otro recibió la de oro en la final, ¿no? O sea, controlar nuestro enojo es uno de los desafíos más grandes, ya sea para el prójimo como contra nosotros mismos, digamos. Y si hablabas antes de la palabra, la fuerza de las palabras también hiere mucho. O sea, no solamente el golpe físico, sino la palabra que uno dice al otro y la palabra que uno se dice a sí mismo. También ese es un gran desafío. Sin duda. Así es. No, estaba sintiendo, antes, no, pero aprovecho, de todas formas, lo que viene a decir aquí todo el rato en el judaísmo siempre se repite algo que a mí me llama mucho la atención desde el punto de vista psicológico, que es un permanente intento de recuerdo a no caer en la inflación. O sea, la inflación psicológica, psíquica, que se da en todas estas en todos estos, diríamos, problemáticas, o sea, el enojo, los celos, que tiene que ver con el orgullo al final de todo, lleva al desastre inclusive de no solamente de uno mismo, sino de los vínculos y por lo tanto del elemento social. Y es curioso que el judaísmo una y otra vez hace como un permanente repaso constante de que nos hagamos cargo, de nuestro, por ejemplo, en el texto de hoy, el Brimá, ¿no? Sin la nada, ¿no? Que el mundo está sostenido en nada. A mí me parece increíble que Moshe y Aarón eran capaces de deconstruir su propio ego, su propio orgullo, para entrar en esa humildad que es cuando hay nada, puede entrar algo de fuera, ¿no? Entonces, de construir y llegar ahí, a esa nada, es como si también la creación está sostenida. Tuvo que ser necesaria la nada para la creación, ¿no? Los cabalistas también explican el Tzimtzum, ¿no? Se tuvo que generar esa nada como un lugar de creación también, ¿no? Entonces nosotros, si no nos deconstruimos, es como que tampoco nos recreamos. Por eso en Rosh Hashanah, si no volvemos a esa nada, a esa deconstrucción, es como que no podemos renovarnos del todo. Seguimos llenando nuestro espacio, ¿no? Pero por eso tenemos que vaciar. Se me ocurría ahora esto, ¿no? Ese llamado del judaísmo a este aspecto que me parece esencial, ¿no? Bien. Gracias, Malca. Malca. Evita. Shalom, Éter. Shalom. ¿Qué pasaría cuando las personas no reconocen lo que te hayan dañado en forma palabra fuerte en público o prácticamente te causaron mucho daño, pero uno los ha perdonado? Pero prácticamente parece que ellos no se dan cuenta o no se quieren dar cuenta, o es que, bueno, es lo que yo pienso. Pero Sí. de todos modos uno lo ha perdonado porque uno tenemos que estar tranquila con lo que pasó. ¿Y qué pasaría con esas personas que no se han dado cuenta? Eso quería saber. Gracias. La pregunta es, ¿qué quiere decir qué pasaría? O sea, quien no tiene la capacidad de realizar el proceso de Teshuvá, tendrá que cargar o no con el paquete. Ahora, las personas que cargan con paquetes es porque tienen conciencia del paquete. Volvemos al principio. O sea, para poder hacer teshuvá y corregir o reparar o restituir, necesito reconocer ante mí mismo primero y ante el otro que he dañado, ¿sí? Ahora, puede pasar que una persona no reconozca, ¿sí? Nunca que ha dañado. Ahora, las relaciones entre los seres humanos son complejas. También puede pasar que yo me sienta herida por alguien que no necesariamente intentó herirme. O sea, las cosas son más complejas que lo que podemos analizar también hoy en la clase, ¿no? O sea, la idea es que justamente podamos pensar, para eso tenemos estos días, para poder hacer este proceso de pensar, ¿sí? A veces uno está súper, no sé si les pasó, pero a veces uno está súper enojado con algo
o con alguien y ofendidísimo, y el otro no tiene ni idea, ¿sí?, de que nosotros estamos ahí. Ahora, el proceso que tenemos que hacer no es con el otro, es también con nosotros. O sea, no es lo que le pasaría al otro, Evita, es también qué me pasa a mí. O sea, de verdad yo soy tan que el otro no se da cuenta que me hizo algo, o a lo mejor yo estoy, yo qué sé, exagerando, sacando de las proporciones, proyectando asuntos míos. O sea, ¿qué es lo que hay en juego en esa relación con el otro? Aunque el otro no esté, o sea, el otro está siempre, ¿no? Pero aunque lo haga conmigo misma, esa es parte de la teshuvá también, poder reflexionar sobre qué me pasa a mí con esto, ¿sí? Porque hablábamos antes de la reconexión con el alma de uno. Si a mí hay alguien que me enoja terriblemente, y yo no sé si ustedes saben, pero yo soy media enojona, tengo que revisar por qué me hace tanto ruido. Si la Gemara dice, Kola posel, bemumó posel, todo el que de alguna manera no acepta al otro es porque lo está viendo, en español se dice la paja en el ojo ajeno, o sea, pero está viendo lo suyo en el otro, ¿sí? En realidad el problema es con uno mismo y no con el otro. Entonces son procesos muy complejos. Por eso hablábamos antes del tiempo y de la necesidad de procesar y de que no es un acto instantáneo. ¿Ok? Bueno, gente, yo quería, Alisa, sí. Sí, quería decir algo. Por un lado, en función a lo que decías recién, vuelvo a el valor de la palabra, ¿no? Es decir, decirme, ¿no?, a mí misma qué es lo que me sucede, ayuda también al reconocimiento del acto. Es decir, acto y palabra o pensamiento también. Y por otro lado, respecto a eso que comentabas del otro, los sabios, nuestros jajamim dijeron que uno tiene que pedir disculpas al otro hasta 3 veces, ¿no? Es decir, en el sentido de que, bueno, le pido una vez, a lo mejor no me perdona, le pido otra vez, no me perdona, le pido una tercera vez. Si esa tercera vez, que tiene que ver con esto que vos decís de uno mismo, si esa tercera vez no me perdona, entonces ya es responsabilidad del otro, porque yo mi parte la cumplí. Si hice ese reconocimiento y pude pedir hasta 3 veces, ¿no? Porque no se trata de la culpa, sino que se trata del perdón, ya lo otro le corresponde al otro, ¿no? Así es. En este sentido, ¿no? Digamos, de meternos, de aprovechar, ¿no?, este tiempo, entre comillas, para meternos dentro de nosotros mismos. Porque muchas veces, no me quiero meter en la psicología, que no lo soy, pero muchas veces proyectamos en un otro aquello que a lo mejor nosotros no podemos digerir de nosotros mismos, ¿no? Eso. Así es. Bueno, yo no sé ustedes, pero yo me he quedado pensando mucho, y como dije al inicio, la idea de este encuentro tiene que ver con, bueno, hablar y pensar en estas cosas. Esperemos que ayude a que el proceso sea mejor, o sea, que de verdad podamos invertir energías en pensar en estos días, en este proceso de restituir nuestro equilibrio como seres humanos, que de alguna manera ayuda a restituir el equilibrio del mundo. Así que bueno, no me queda más que desearles Gmar Hatimá Tová, que seas todos inscriptos en el libro de la vida. Y bueno, y nos vemos la próxima entonces, ¿ok? Muchísimas gracias. Gracias a todos por estar, y muchas gracias, Ethel. Gracias. Siempre maravilloso.